Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nuevamente es muy gozoso delante de la presencia del Señor estar con ustedes, compartir este momento. Es el momento que ya hace algunos domingos hemos venido trabajando de nuestra escuela dominical. Es un tiempo breve, pero nos da la pauta y nos permite prepararnos para nuestro servicio a las 9:30 de la mañana. Agradecemos a todos los hermanos y hermanas que han podido conectarse ahorita para mantenernos en algo que es muy importante para nosotros, que es la formación. Nuestra iglesia siempre se ha caracterizado por la formación del liderazgo, la formación de las nuevas personas que llegan a la iglesia, la formación de nuestra niñez. De manera que hoy vamos a recordar algo muy importante y es el objetivo general de nuestra quinta iglesia presbiteriana. ¿Por qué hemos decidido tomar este tema en el día de hoy? Y lo vamos a hacer tal vez por 2 domingos más. Y es porque algunas personas han preguntado, sobre todo aquellas personas que no nos conocían, nos han dicho: oye, qué interesante cómo hacen ustedes las cosas, los cantos, el contenido. Y nos han preguntado: ¿qué tipo de iglesia son ustedes? Sabemos que son una iglesia presbiteriana. Y entonces queremos recordar para toda la membresía y para todas las personas que van a tener la oportunidad de escucharnos y de vernos, recordar el objetivo general de nuestra iglesia. Entonces allí en la pantalla lo tenemos ya, y lo hemos puesto toda esta semana. Y es para que ustedes lo recuerden. Quiero decirles lo siguiente: este objetivo general no es una ocurrencia nuestra, es un trabajo colectivo. Es más, fue y comenzó con una lluvia de ideas de la membresía de la iglesia, diciendo y definiéndonos cuál es el perfil de iglesia, qué es lo que somos, cómo somos, qué es lo que nos caracteriza. De tal manera que este es un objetivo general que ha sido construido en consenso en nuestra iglesia, y yo quiero que ustedes lo lean, lo ven allí, y mientras lo están leyendo, mientras ustedes lo están recordando, qué bonito es tener y descansar en las manos de nuestro Dios, sentir que no estamos solos, sentir que Dios nos acompaña. Y qué bonito es recordarlo a través de este bello himno que va a estar de fondo mientras ustedes leen el objetivo general de nuestra iglesia. Su protección.
Es bueno repasar nuestro objetivo general. Ya ustedes lo han visto en la pantalla, pero queremos repetirlo para escucharlo y para que nosotros lo tengamos en mente. Ser una iglesia bíblicamente nutrida, fraterna y sororial, comprometida con la justicia social, enraizada en la tradición reformada, autogestionaria y formada para desarrollarse armónicamente. Ese es el desarrollo de nuestra comunidad, es el objetivo de nuestra comunidad Quinta Iglesia Presbiteriana. Por supuesto que el objetivo de toda iglesia es proclamar a Jesucristo como el Señor y el Salvador. Ese es el centro de nuestra predicación. Cuando nos estamos refiriendo al objetivo general, estamos hablando qué es lo que le da sentido a la Quinta Iglesia Presbiteriana, por qué nosotros participamos en ella, por qué nos agrupamos en ella, por qué asistimos cada domingo cuando lo hacíamos en nuestro templo, o ahora que estamos participando, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos permite estar allí. Y no lo decimos negativamente, es decir, también lo planteamos en el sentido de que por qué nosotros nos gusta participar en esta iglesia teniendo oportunidad de ir a otras iglesias. Nosotros no somos una iglesia que está haciendo proselitismo y tratando de tomar miembros de algunas otras iglesias. No. Lo que estamos diciendo es que si hay algo que nos une, si hay algo que nos identifica, debemos entonces entenderlo bien, que es lo que, para que todos sepamos dónde estamos, y ese es el sentido del objetivo general. Entonces les recuerdo una cosa muy importante: el objetivo central de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es proclamar que Jesús es el Señor y el Salvador, proclamar que Dios es soberano, proclamar que Dios cuida de sus hijos e hijas. Ese es el objetivo central y lo hace a través de la palabra. Ya este es el objetivo de nuestra comunidad en particular, de cómo nosotros reforzamos ese objetivo de la iglesia del Señor. También vamos a hablar de eso más adelante, qué es lo que identifica a la iglesia del Señor, cuáles son las marcas de la iglesia. De eso hemos hablado en otras ocasiones, pero ahora lo podemos estar diciendo. Y bueno, yo quiero que ustedes miren que hay elementos de nuestro objetivo general. Es decir, nuestro objetivo general está manifestado, está expresado como en enunciados, que esos enunciados nos identifican. Hoy vamos a trabajar, si nos permite el tiempo, 3 de esos enunciados. 3 cosas que nos identifican como Quinta Iglesia Presbiteriana. Miren ahí la pantalla, ¿ya? Los primeros 3 enunciados. Lo están viendo allí. Y tenemos algunas fotos de apoyo que identifican eso que estamos diciendo. Entonces hemos dicho lo siguiente. En primer lugar, nosotros queremos ser una iglesia bíblicamente nutrida. Una iglesia bíblicamente nutrida. Esa foto que admiramos tanto es una foto que hemos extraído de un informe de la Federación Luterana Mundial, y es la foto de una campesina indígena boliviana que siembra la tierra y va a su templo, como es la tradición de nuestros viejos, con el himnario y con la Biblia, ¿ya? Será parte de las herramientas fundamentales de ser cristiano y ser cristiana en el mundo. Decimos entonces que la iglesia es y pretende ser una iglesia bíblicamente nutrida. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos con seriedad y profundidad el texto bíblico.
Nosotros tomamos en serio la palabra de Dios, es palabra para nosotros. Y si esa es una palabra que Dios nos entrega a nosotros, es la palabra que debe nutrir la vida de la iglesia. Entonces, una de las características importantes que identifica, caracteriza a la Quinta Iglesia Presbiteriana de Barranquilla es una iglesia que es bíblicamente nutrida. Nosotros tenemos la oportunidad y la gran maravilla de tener personas que han hecho estudios en la Corporación Universitaria Reformada, en el programa de teología. Nuestro asistente pastoral es graduado del programa de teología. Yo soy profesor del área de Nuevo Testamento en el programa de teología. Tenemos al rector de la universidad, allí, Elis Barraza, también ha hecho cursos de Biblia en el Seminario Teológico Presbiteriano, en Brasil y en otros lugares. Y tenemos mucha gente en nuestra comunidad que tiene formación bíblica. Hay muchos estudiantes también de la universidad que están allí con nosotros. Entonces somos una iglesia que pretende enraizar en las Sagradas Escrituras toda su accionar, es decir, que nosotros debemos descubrir en la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios nutra nuestras vidas. Entonces, estudiamos con seriedad y profundidad el texto bíblico, pero entendemos que la Biblia es un libro, como dicen nuestros teólogos, es un libro profundamente humano, pero también es un libro divino. Es decir, allí está la presencia de Dios, pero es un libro humano, escrito en contexto humano, escrito en el ámbito de circunstancias humanas. Por eso entonces valoramos el contexto histórico, es decir, que nosotros no interpretamos la Biblia dando un salto de hace tantos años que fue escrita, ya un libro que es lejano, extraño a nosotros porque no fue escrito para nosotros, fue escrito para unas comunidades. Imagínense el último texto de lo que tenemos hoy en lo que llamamos Nuevo Testamento, fue escrito hace casi 2000 años, ¿ya? Y entonces nosotros no podemos dar un salto de 2000 años como si el contexto histórico no fuera importante. Ese texto fue escrito para comunidades involucradas en situaciones muy particulares de su tiempo, con costumbres, con evidencias culturales, cosas que hoy nosotros no hacemos, no entendemos. Por ejemplo, todo este sistema de sacrificio, por ejemplo. Nosotros no salimos a sacrificar corderitos, ni a hacer esto. Era una práctica de los antiguos pueblos. Algunas legislaciones, algunas cosas. Por eso nosotros valoramos el contexto histórico y lo hacemos de esta manera. Miren, nosotros decimos, bueno, ese texto sirvió para esa comunidad en ese tiempo, en esta línea, en esto, orientó estas cosas. ¿Cómo puede hoy, 3000, 2000 años después, orientar la vida de los creyentes? Entonces tenemos que estudiar el contexto histórico. Por ejemplo, ¿a quién le escribió el apóstol Pablo? ¿Cómo eran las comunidades? ¿Cuándo fueron escritos los evangelios? ¿Qué había? ¿Por qué nosotros tenemos evangelio de Marcos, evangelio según San Lucas? ¿Por qué tenemos según San Mateo? ¿Por qué tenemos el evangelio de Juan totalmente distinto a los tres anteriores? Entonces, esas cosas son importantes para nosotros y quiero decirles que en nuestra iglesia privilegiamos los estudios bíblicos. Tomamos un texto, miramos su contexto, pero también aplicamos los métodos exegéticos, es decir, los métodos de interpretación. Exégesis quiere decir interpretación, sacar del texto. Aplicamos métodos exegéticos y eso es una ciencia que hay, el exégesis, porque tiene fundamentos, tiene sistema, tiene organización y por eso decimos eso. Pero más que todo, nosotros creemos que la Biblia, tal como decía San Jerónimo en el siglo IV, la Biblia es un libro tan profundo,
que los exégetas, con todas sus técnicas, pueden nadar en ese lago profundo sin encontrar el fondo. Pero es tan sencilla, que un niño puede acercarse a sus aguas sin temor a ahogarse. De manera que la Biblia, si bien es cierto, requiere profundidad, requiere estudio y requiere un estudio serio, también es un libro sencillo para nuestras vidas. Nos orienta, nos habla a nosotros. ¿Quiénes no han sido tocados en este momento por palabras como las del Salmo 23? ¿Quiénes no han sido tocados por palabras como las del Salmo 42 y 43? Son palabras maravillosas. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis, capítulo 15, que dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso. ¿Ya? Nosotros sabemos quién está en control de la situación. Entonces, la Biblia nos habla directamente. Pero nosotros también, más de entender y valorar que la Biblia nos habla directamente, profundizamos en ella. Ahora, es claro que nosotros somos una comunidad que viene de la tradición de la Reforma Protestante del siglo XVI, que valora las Sagradas y el estudio de las Sagradas Escrituras. Por eso, tenemos que decir, puede sonar negativo, pero es así, no al fundamentalismo, ni al literalismo. El fundamentalismo dice que fue que Dios sopló verbalmente, palabra por palabra, de cada texto de la Biblia, y por eso no se puede cambiar, no se puede interpretar de otra manera el fundamentalismo. Y eso ha hecho que mucha gente haya sufrido en el mundo por una interpretación errada de las Sagradas Escrituras. Jesús mismo lo dijo: ustedes erran entendiendo, porque no entienden las Sagradas Escrituras. Es decir, requiere interpretación. Están errados. Entonces, nosotros no al fundamentalismo. No a ese fundamentalismo que dice que el texto bíblico fue escrito por hombres que solamente escribieron lo que Dios les dictaba. No es así. Fueron hombres y mujeres algunas que interpretaron su tiempo y entendieron que Dios les hablaba a través de muchas cosas. Eso es lo que nosotros entendemos. Y tampoco al literalismo. Nosotros no tenemos que entender que el escrito como tal literalmente tiene que convertirse ya en la acción de los cristianos y cristianas. De hecho, casi no lo podemos hacer. Pero no al fundamentalismo, no al literalismo, sí al estudio profundo de las Sagradas Escrituras, porque es importante para nosotros. Bueno, yo quisiera que en este momento hubiese voces que me dijeran: bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la situación nos está de tal manera que es en una sola vía, pero pronto vamos a ver si es posible que a partir del próximo domingo, Dios mediante, pudiéramos tener interacción a través de otra herramienta. Una segunda línea, ¿ya? Un segundo enunciado de nuestro objetivo general es una iglesia fraternal y sororial. ¿Ustedes han oído esa palabra? Sororal, sororial, sorora. Bueno, es el femenino de fratelli, ¿ya? Fraterno es una palabra masculina y sorora o sor es la palabra femenina. Entonces, nosotros somos una iglesia que anima la inclusión de hombres y mujeres, y aun cuando hay una disputa tremenda a nivel de lenguaje, y algunos dicen, y la Real Academia de la Lengua, que son unos 72 ancianos para determinar ahí cómo se debe hablar, nosotros tenemos una comprensión filosófica que el lenguaje sí sirve
para ocultar. El lenguaje es un lenguaje de poder, encubre muchas veces el machismo, encubre muchas veces el androcentrismo. Por eso en lo posible tratamos de que nuestro lenguaje sea incluyente, ¿ya? Entonces hablamos de una iglesia fraterna y sorora porque nosotros procuramos que en un ambiente sororial y fraternal, con compasión, con bondad y solidaridad, estemos ahí. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. Miren, Colombia ha vivido situaciones de violencia no solamente de los 60 años de la guerra con los grupos llamados subversivos. Desde el momento mismo de nuestra independencia, hace más de 200 años, no ha habido días de paz en Colombia. Al día siguiente de que nos estábamos independizando, nosotros estábamos luchando entre nosotros mismos, fraternalmente y matándonos. Y tantas guerras civiles que hubo. Y hubo una guerra que duró, dicen algunos, 1000 días, duró más de 1000 días, ¿ya? Y hubo muchos muertos. Y después nos matamos por el color de un partido. ¿Recuerdan? En la violencia, 1948, tantos muertos. No es solamente en la década del 60 con el surgimiento de los grupos que se da la violencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Miren, le decimos a toda la comunidad, le advertimos a toda la comunidad, una cosa muy, si vivimos en un país tan violento, tan violentado, no podemos repetir esos esquemas de violencia en nuestra propia comunidad. Nosotros tenemos que optar por un tipo de comportamiento y de relación que sea distinta al conjunto de la sociedad. En esta sociedad hay violencia, en esta sociedad hay exclusión, en esta sociedad hay intolerancia. Intolerancia. Miren lo que aconteció con el médico intensivista hace unos días acá. Miren toda la muerte de los líderes y lideresas sociales en el país. Miren cómo en este país nos hemos desangrado por cualquier cosa y profundamente por la exclusión política y económica en este país. Entonces nosotros como iglesia, como comunidad de fe, pretendemos un ambiente en que haya bondad, en que haya solidaridad, en que haya compasión, en que nos preocupemos el uno por la otra por el uno, que entre todos estemos ahí preocupados por nosotros y nosotras. Entonces nuestra iglesia es una iglesia fraterna y sorora, es decir, una iglesia en que hombres y mujeres decimos amarnos como hermanos y hermanas, nos cuidamos, nos protegemos, nos preocupamos por los otros, por las otras. Es nuestro deber ser, en eso estamos. Y en tercer lugar, lo vamos a dejar solamente enunciado para el próximo domingo. Pero quiero recordarles que el domingo anterior, esto que nosotros hicimos, de decirle no al racismo, es parte de nuestro compromiso con la justicia social. ¿Por qué? Porque nosotros, al interpretar las Sagradas Escrituras en la línea de los profetas y en la línea de Jesús de Nazaret, denunciamos el mal, venga de donde venga. La injusticia, la maldad humana no tiene colores políticos. Los seres humanos, de un lado o de otro, practican la maldad, así como también de un lado y de otro hay seres humanos que son bondadosos y compasivos. Pero nosotros, de esta manera, estamos diciendo que nuestro compromiso es en la línea profética, en la línea de Jesús de Nazaret. Denunciamos el mal y la injusticia de la sociedad, pero no nos quedamos en la denuncia, anunciamos el camino del bien. Si bien es cierto, el ser humano ha sido dañado por el pecado y actúa la maldad y la injusticia, también es posible que actúe el bien a través de la transformación de sus vidas. Nosotros ligamos el compromiso con la justicia social al compromiso de transformación, del cambio de vida, la metanoia. Este tema lo vamos a desarrollar el próximo
domingo. Entonces recapitulemos, recuerde, ese es nuestro objetivo general: ser una iglesia bíblicamente nutrida, fraterna y sororidal, comprometida con la justicia social, enraizada en la tradición reformada, autogestionaria y formada para desarrollarse armónicamente. En este día desarrollamos parcialmente ser una iglesia bíblicamente nutrida, fraterna y sorora, y una iglesia comprometida con la justicia social. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se identifican con eso? ¿Quieren ustedes fortalecer este proyecto? ¿Tienen alguna sugerencia sobre esto? ¿Se identifican en el perfil de esta quinta iglesia presbiteriana que ha establecido sus objetivos como una iglesia comprometida con la proclamación de las buenas nuevas del reino de Dios, a ser una iglesia bíblicamente nutrida, fraterna y sorora y comprometida con la justicia social? Eso es lo que Dios exige para nosotros en este día. Queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención. Nos preparamos para nuestro servicio en unos minutos. Que la gracia y la bendición de Dios sean sobre ustedes en este día. Amén.